Hola, bienvenido nuevamente. En esta oportunidad vamos a aprender a construir triángulos con nuestras herramientas de regla y compás. Mi nombre es Juan Carlos Solarte y esto es Salón Matemático. ¡Feliz aprendizaje! Los triángulos que vamos a construir los vamos a nombrar de acuerdo a la medida de sus lados. Es decir, vamos a construir triángulos escalenos, triángulos isósceles y triángulos equiláteros. Antes de iniciar, recordemos el concepto de triángulo. Se llama triángulo a la figura plana que está formada por tres ángulos y tres lados. Recordemos también que los vértices de un triángulo en geometría suelen nombrarse con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Recordemos también que los lados reciben el nombre del vértice que se encuentra opuesto a él. Así podemos decir entonces que el lado opuesto al vértice A se va a llamar el lado A. El lado opuesto al vértice B se va a llamar lado B. Y el lado opuesto al vértice C se va a llamar lado C. Ahora bien, antes de iniciar a hacer nuestras construcciones, es importante tener en cuenta dos condiciones para que la construcción se pueda realizar. La primera es que, dados tres segmentos de diferente medida, debemos comprobar que la medida de la suma de los dos segmentos más pequeños, en este ejemplo 6 más 8 es igual a 14 centímetros, debe ser mayor a la medida del lado más grande. De esta manera podemos verificar que sí es posible realizar esta construcción. Ahora bien, si tenemos tres segmentos de diferente medida y la suma de los lados más pequeños, en este ejemplo 6 más 4 centímetros igual a 10 centímetros, es más pequeña que la medida del lado más grande, significa que no es posible realizar esta construcción. La segunda condición nos dice que si vamos a construir un triángulo a partir de dos segmentos, el segmento más pequeño debe ser mayor a la mitad del segmento más grande. Podemos verificar que en este ejemplo 7 centímetros es mayor que 5 centímetros. Así podemos decir que esta construcción se puede realizar. Ahora bien, si tenemos dos segmentos y el segmento más pequeño es menor a la mitad del segmento más grande, significa que esta construcción no se puede realizar. Dicho esto, vamos a las construcciones. Iniciemos con la construcción de un triángulo dados tres segmentos desiguales. Para este ejemplo vamos a tomar el segmento AB igual a 11 centímetros, el segmento CD igual a 6 centímetros y el segmento EF igual a 8 centímetros. Antes de iniciar con la construcción vamos a hacer la verificación de si es posible o no realizarla. Para ello vamos a identificar visualmente dos segmentos de menor longitud. En este caso 6 centímetros y 8 centímetros. La condición es que la suma de ellos, que es 14 centímetros, debe ser mayor al segmento más grande. Como esto se cumple, podemos entonces concluir que esta construcción es posible realizarla. Ahora vamos a iniciar trasladando el segmento AB a nuestro plano de trabajo. Para ello voy a tomar un punto de referencia y lo voy a nombrar. A continuación tomo la medida del segmento AB igual a 11 centímetros con la abertura de mi herramienta compás. Con esta abertura ubico el punto B, lo nombro y trazo el segmento AB. A continuación, tomo la medida del segmento CD igual a 6 centímetros con la abertura de mi compás. Con esta abertura trazo un arco con centro en A. A continuación, con la abertura del compás igual a la medida del segmento EF igual a 8 centímetros, voy a trazar un arco con centro en B de tal manera que corte al primer arco trazado. Al punto de corte de los dos arcos voy a llamarlo C.
Recordemos que los puntos vértices de un triángulo se nombran con letras mayúsculas. A continuación, con ayuda de la herramienta regla, voy a unir los puntos AC y CB para conformar el triángulo. Tenemos nuestro triángulo construido. Finalmente vamos a nombrar sus lados como lo indicamos en la introducción. Y así obtenemos la construcción de un triángulo dados tres segmentos desiguales. Los triángulos que tienen sus lados de diferente medida reciben el nombre de triángulos escalenos. Continuando con la construcción de un triángulo dados tres segmentos desiguales, vamos con el segundo ejemplo. Para ello vamos a tomar el segmento MN igual a 11 centímetros, el segmento OP igual a 6 centímetros y el segmento QR igual a 4 centímetros. Antes de iniciar, como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a verificar si es posible esta construcción o no. Visualmente es fácil de identificar los segmentos más pequeños, que son 6 y 4 centímetros. La suma de ellos es 10 centímetros y esta medida es menor a la medida del segmento más grande. Por lo tanto, no es posible realizar esta construcción, pero vamos a verificarlo con regla y compás. Y aquí podemos verificar que los arcos nunca se cortan. Es por ello que no es posible hacer esta construcción. Vamos a realizar la segunda construcción y es la construcción de un triángulo dados dos segmentos desiguales. Para este primer ejemplo vamos a tomar el segmento AB de 10 centímetros y el segmento CD de 7 centímetros. Antes de iniciar con la construcción, verificamos que realmente se pueda realizar o no. Para ello, verificamos que el segmento más pequeño, es decir 7 centímetros, sobrepasa la mitad del segmento más grande, que es 5 centímetros, tal como lo vimos en la introducción. De esta manera podemos verificar que realmente sí es posible hacer esta construcción. Ahora bien, vamos a trasladar el segmento AB a nuestro plano de trabajo, ubicando el punto de referencia A y nombrándolo. A continuación tomo la medida del segmento AB igual a 10 centímetros con la abertura del compás. Con esta abertura voy a ubicar el punto B, lo nombro y trazo el segmento AB con ayuda de la regla. A continuación, tomamos la medida del segmento CD igual a 7 centímetros con ayuda de la abertura del compás. Con esta medida, haciendo centro en A, trazo un arco. A continuación, con la misma abertura del compás, trazo un arco haciendo centro en B, de tal manera que corte al primer arco. Al punto de corte de los dos arcos lo voy a nombrar como C. Recordemos que vamos a utilizar letras mayúsculas. Ahora vamos a unir los puntos AC y CB con la ayuda de nuestra herramienta regla. Finalmente vamos a nombrar los lados correspondientes de acuerdo a sus vértices. De esta manera obtenemos un triángulo que tiene dos de sus lados de igual medida. A este tipo de triángulos se les llama triángulo isósceles. Continuando con la construcción de un triángulo dados dos segmentos desiguales,
En este ejemplo tenemos el segmento AB igual a 10 centímetros y el segmento CD igual a 4 centímetros. Visualmente es fácil verificar que el segmento más pequeño, 4 centímetros, es menor a la mitad del segmento más grande, que sería 5 centímetros. Por este motivo, esta construcción no se puede realizar, pero veámoslo en nuestro plano de trabajo. Como las medidas del segmento CD igual a 4 centímetros es menor que la mitad del segmento más grande, nunca se van a tocar estos arcos y esto no va a permitir que podamos realizar la construcción del triángulo. De esta manera verificamos el por qué no es posible realizar estas construcciones cuando la medida del segmento menor es más pequeña que la mitad del segmento mayor. Vamos con la última construcción y es la de un triángulo dado un segmento. En este ejemplo vamos a construir un triángulo cuyos lados tienen medidas del segmento AB igual a 10 centímetros. Para ello voy a trasladar el segmento AB con ayuda del punto A, que va a servir como punto de referencia. Tomo la medida del segmento AB igual a 10 centímetros con ayuda de la abertura del compás. Con esta medida ubico el punto B y con ayuda de la herramienta regla trazo el segmento AB. Ahora tomo la medida del segmento AB con la abertura del compás. Con esta misma abertura del compás hago un arco con centro en A y un arco con centro en B de tal forma que se corten. El punto de corte lo voy a llamar como quiera, en este caso C, con una letra mayúscula. Finalmente, con ayuda de la herramienta regla, uno los puntos AC y CB. Y así he construido el triángulo. A continuación voy a nombrar los lados del mismo. Es importante aclarar que para los ejemplos de este video he tomado los vértices A, B y C, pero ustedes pueden nombrarlos como deseen. Lo importante es que se utilicen letras mayúsculas para los vértices y letras minúsculas para los lados. De esta manera obtenemos un triángulo cuyas medidas de sus lados es la misma. A este tipo de triángulo se le llama triángulo equilátero. Muy bien, ahora ya sabemos construir triángulos con nuestras herramientas de regla y compás. Hasta un próximo video. Feliz aprendizaje.